Muy buenas tardes. Hoy les voy a enseñar a cómo realizar la base para las figuras de la mayoría de los origamis que les va a servir. En el anterior video les había explicado y les había mostrado cómo realizar los triángulos, la forma para que se vayan abriendo y queden mucho más grandes, como ustedes pueden ver. Hoy les enseñaré cómo realizar este círculo, que es la base para la mayoría de figuras, y en el siguiente les enseñaré la idea de cómo aprovechar estos círculos. Para realizar estos círculos pueden ustedes realizarlo a través de 10 triángulos, digamos por niveles. Para hacer un círculo se requieren dos niveles, van a estar unidos. En este caso pueden ser, para empezar, 20, si quieren hacerlo de 10, o pueden realizarlo de 12, es a consideración de cada quien. Normalmente son de 10 o de 12 para comenzar, para que tenga un tamaño decente o no sea tan estorboso en ese sentido. En este caso ustedes pueden ver esta parte es de 12 triángulos, pero también hay bases de 10, como ustedes pueden ver. Se nota un poco más grande, pero son 10 triángulos que se lo van formando alrededor. La manera de realizarlo es utilizando, en este caso, para que no se haga tan difícil, es utilizar pegamento. Con el pegamento nosotros podemos unirlos, ya que resulta un poco menos difícil al momento de trabajarlo. Se puede realizar incluso sin pegamento, pero hay que estar preparados un poco para la frustración, porque los triángulos llegan a zafarse de una manera un poco más sencilla. Entonces lo que hay que hacer es casi realizar lo mismo que les había enseñado anteriormente, es utilizar un triángulo, unirlo a dos y seguir con el paso, colocar un triángulo en el siguiente orificio, de esta manera. Y así lo vamos a seguir haciendo hasta que tenga 10. Ahora este triángulo iría en esta posición. Ya está amarrando los dos de abajo y ahora ponemos un tercero. Seguimos así con este paso hasta lograr tener 10 triángulos en la parte de abajo. Cuando lleguemos a esos 10 triángulos en la parte de abajo, lo que nosotros vamos a hacer es intentar unir esta pieza que termina sobrando. Generalmente puede ser así o puede ser al revés, que sea del otro lado, pero generalmente tendremos esta punta, una punta disponible y otra punta que está hueca, por así decirlo, que es del otro triángulo. Entonces lo que tendremos que ir realizando es meter esta punta en este otro extremo. Generalmente cuando nosotros hacemos esta unión, solito se va haciendo un círculo por la forma en la que se abren los triángulos. Así que el pegamento ayuda a que precisamente cuando lo estemos manipulando no se nos zafe por error y tengamos que volver a empezar, ya que su manipulación simplemente con los puros dedos es algo un poco difícil. Y si no los unimos con un poco de pegamento, no es necesario tanto, solamente en las puntas, es un poco, hace más sencillo este trabajo, ya que se pueden llegar a zafar. Como el pegamento tarda un poco en secarse, no va a hacer falta que les vaya mostrando el proceso, bueno, que les muestre en generalmente esto. Aquí pueden ver el resultado final en dos colores que ustedes pueden ver. La diferencia para que estos queden así un poco más abiertos y uno más pequeño es que una vez que tengamos el círculo armado generalmente queda un poco más abierto, no se termina viendo bien, así como en estas partes. Lo que yo hago generalmente es, una vez que ya están así abiertos, es intentar cerrar con los dos dedos de cada mano, intentar cerrarlo hasta adentro. Se puede llegar a sentir que se está rompiendo papel en la parte de abajo, pero gracias al pegamento ya eso no es un gran problema. Obviamente si es un poco, si se llegan a tronar mucho un triángulo, entonces intenten sacarlo con gentileza y reemplazarlo con otro, cuando vean que se resquebraja mucho. Lo que nosotros vamos a hacer aquí es intentar cerrarlo lo más que podamos, hacerlo no tanto tiempo, o sea, es mantenerlo así, abrir y cerrar para que se vaya amoldando, porque si no lo hacemos generalmente, la figura se va abriendo hacia afuera y no, si no se va cerrando. Entonces al momento de ir colocando triángulos por nivel, esto ocasiona que la figura quede demasiado abierta y cuando lo queramos cerrar ya en el último nivel puede ser un poco más difícil o requiere más presión porque ya la unión de todos los triángulos puestos hace que sea un poco más duro. Entonces si lo vamos haciendo conforme vayamos poniendo triángulos, en este caso son dos niveles como ustedes pueden ver, los 10 de abajo, los 10 de arriba, colocamos otro nivel, en este caso para el ejemplo
les voy a decir que coloquémoslo del mismo color para que ustedes vayan viendo y ya después entiendan cómo hacer las figuras. Entonces, generalmente colocamos otro nivel y volvemos a cerrar con los 2 dedos o con 4 dedos, de los 5 dedos de una mano, cerrarlos. Generalmente se recomienda usar pegamento en las puntas de los siguientes niveles. Lo que normalmente yo hago es meter 2 puntas. Las 2 puntas que voy a trabajar, o si se llegan a meter un poco más, pues meterlas en el pegamento, en el PRID en este caso. Pueden usar pegamento blanco también, no hay problema. Cualquier adhesivo debería funcionar correctamente hasta donde yo tengo conocimiento. Y aunque no sea mucho, una cantidad pequeña incluso bastará para que al momento de nosotros colocar un triángulo sobre 2 puntas externas para hacer estos niveles, en este caso, si se fijan bien, no estoy tomando un triángulo, no tendría caso. En este caso hay que seguir amarrando triángulos colocándolos en medio. Si se fijan, la secuencia se va a repetir con un piso más abajo. En este caso el primer piso y el tercero van a ser el mismo, al igual que el quinto. Saltamos el sexto y vamos al séptimo, el octavo saltamos, vamos al noveno. Entonces esos pisos en cierta manera se repiten, por así decirlo, y los pares se van repitiendo. Entonces esto es lo que ayuda a los triángulos. Y tengan cuidado con el pegamento, intenten que sean nomás los puros triángulos porque a veces se puede quedar un poco en las manos y pues pueden deshacer la figura por un error o colocar pegamento donde no deberían. Entonces, son errores que obviamente se van a cometer al principio, pero no se preocupen. Esto es algo que con el tiempo, pues uno ya se ajusta y ya tiene mejores maneras de trabajarlo. Entonces, lo que generalmente hay que hacer conforme a estos triángulos, también, una vez que ya tienen el círculo armado, no es necesario que coloquen pegamentos. Generalmente pegamento se utiliza ya cuando uno ya tiene la figura clara en su mente o en un cuaderno anotado, que ella sepa cuántos triángulos van a ir, en qué orden o de qué color van a seguir para hacer su figura. En el siguiente video yo les mostraré una figura y ustedes podrán ver más, un ejemplo más claro a qué me estoy refiriendo con esto. Ahorita en este caso lo vamos a hacer de un solo color para que ustedes puedan seguirme. Si ustedes se llegan a perder a veces porque luego llegan a confundirse con las puntas, algo que les puede servir es utilizar un triángulo de otro color y colocarlo en donde van a comenzar. Y así vuelven a hacer el círculo de otros 10 o 12 triángulos o los que ustedes hayan puesto en las partes de abajo. Y una vez que obtienen, si se fijan, queda abriéndose. Entonces hay que tener nosotros un poco de precaución en ese sentido y volver a cerrar con nuestros dedos. Si alcanzaban a escuchar, se oye como el papel empieza a como que a tronar o empieza a crujir en ese sentido. No se preocupen mucho siempre y cuando no se rompa completamente. Solo hay que hacerlo un poco, no hay que hacerlo totalmente hasta adentro, pero eso ayuda a que se vaya cerrando y una vez que haya terminado, nosotros podemos seguir colocando más triángulos. Si se fijan, ahorita se me está zafando y simplemente estoy intentando girar el círculo. Entonces, para eso es el pegamento. Por si ustedes no tienen mucha precaución en esto, lo que generalmente va a pasar es que se vaya zafando constantemente y llega a un punto de la frustración. Entonces, nosotros hay que tener un poco de precaución y paciencia en ese sentido. Las primeras veces nos va a frustrar, pero es algo que es parte del proceso, lastimosamente. Lo que generalmente les puedo recomendar es utilizar 2 dedos y tomarlos de la parte de abajo y ir girando. Si sienten que no pueden girar con únicamente estos 2 dedos, intenten agarrar igual con 2 dedos lo que puedan. Intenten no meter presión para que no se zafen los triángulos y seguir girando y colocar sus dedos para que de esta manera no se les dificulte en ningún momento el ir colocando triángulos. Igual pueden repetir el mismo proceso que les expliqué anteriormente con el pegamento para que funcione. El chiste del pegamento es para cuando ya tengas la figura clara y entonces no tengas un pánico no tengas un pánico a que tu figura se deshaga por un error, simplemente por así decirlo, humano. Una vez que siguen colocando niveles, vuelven a cerrar y vuelven a cerrar y en algún punto va a quedar completamente como un huevo. Ahora como un huevo va a quedar. Entonces a continuación les voy a mostrar una figura que de cierta manera es un panda y de ahí se va a entender mucho mejor
cómo es que quedan las figuras. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver un panda, en este caso yo le digo así, un panda, o pueden verlo de otra manera si quieren. Y entonces aquí ustedes pueden visualizar lo que les mencionaba. En este caso son 10 triángulos blancos y 10 en los que siguen. Pero ustedes pueden ver cómo los colores ya se están intercalando con unos negros. ¿A qué me refería anteriormente con respecto a que ya tengan la figura clara en su mente? El color aquí puede ser totalmente blanco, totalmente morado o el color que ustedes decidan, no hay ningún problema. Cuando quieres intercalar colores, tú ya tienes que tener más o menos una idea clara de cómo sacar la figura. Por eso les mencionaba que el pegamento no se coloca, sino hasta que ya la tengas clara. Porque si nosotros colocamos los triángulos de una manera que al final no nos termina gustando o nosotros decimos que el triángulo mejor quedaba del otro lado y si ya pusimos pegamento, entonces para zafarlo puedes llegar a romper el triángulo que está abajo o se puede terminar viendo mal o deshaciendo la figura porque por error se pegaron varias cosas extra. Entonces generalmente el pegamento se recomienda ya para el mero final, cuando ya tenga la figura hecha. En este caso ustedes pueden ver cómo son dos niveles de puro triángulo blanco. Después el siguiente nivel, como ustedes pueden visualizar, son puros triángulos negros. Lo que se lleva, en este caso serían 10 triángulos negros. El siguiente nivel, ustedes pueden ver cómo son triángulos blancos los que se colocan. Después es un triángulo, son otros triángulos blancos y después uno negro que va metido entre, si se fijan, no está colocado con las puntas, sino que está entre un triángulo blanco, está en la parte de adentro. Es colocando dentro de un triángulo blanco uno negro. Generalmente eso se hace para pequeños detallitos, digamos, como para una nariz, un ojo o algo así. Entonces nosotros utilizamos el pegamento en ambos lados o adentro de este triángulo blanco lo colocamos y lo cerramos con fuerza. Lo mantenemos así un ratito hasta que se pegue o le ponemos algo encima para que apachurre y ya con eso se colocaría lo que es en esta parte, donde está aquí la nariz. Ese es uno de los trucos que generalmente se hacen para evitar o tomar más espacio del que se debe o para pequeños detallitos. En este caso ustedes lo van a ver a continuación ahorita con otra. Con otros dos niveles, dos niveles de blancos de 10, nosotros podemos ver cómo a partir del medio se dejan un triángulo y nosotros podemos empezar con triángulos negros para hacer los ojos. En ese caso se pueden utilizar 4 o incluso uno, ya es cuestión de cada quien y cómo le guste tenerlo. Ahora, como ustedes pueden ver, igual se repite lo mismo, solo que al revés. Aquí es un triángulo blanco y adentro hay un triángulo negro, pero en este caso es al revés, ya que este triángulo blanco vendría representando lo que es la pupila. Quizás no es muy detallado en ese aspecto o se haga resaltar mucho a la vista, pero eso ya es a consideración de qué tan grande quieres hacer el triángulo. Entre más grande hagas los círculos de triángulos, mayor espacio tienes para poder administrar tus triángulos y ver de qué manera quedan. En un cuaderno ustedes pueden ir dibujando Vs para simular los triángulos y poniéndoles colores para saber más o menos cómo quedará su figura o cuántos niveles van a trabajar. En este caso, todo lo demás se maneja en blanco y solamente 4 se van a mantener de color negro. A partir de esos dos niveles o tres, como ustedes quieran verlo de blanco, hay que contar un triángulo blanco y después ir colocando los triángulos negros. Pueden colocar los triángulos negros principalmente y luego colocar todos los blancos. Esa es una manera también válida. Cada quien decidirá cómo ir armándolo, ya que lo único que se requiere es que no se pierda dónde estás empezando en el camino. Como les mencioné, un triángulo de otro color te servirá como guía en ese sentido y nunca te perderás. Y conforme más se vaya haciendo el triángulo, hay que irlo cerrando más y más. Como les mencionaba, ustedes pueden ver aquí que todavía queda un poco abierto. No siempre tienen que quedar cerrados completamente, pueden quedar incluso así y no hay ningún problema. O sea, pueden tenerlo como un adorno y colocarle ya sea un lápiz o algo así, utilizarlo de cierta manera para poder tenerlo. Entonces ya es cuestión de cada quien. Es la creatividad la que motiva mucho a este desarrollo de figuras. Ustedes pueden realizar tanto un Spider-Man, un Woody o cualquier otra figura. Y ustedes pueden pensar que hace ratito ustedes vieron 4 triángulos negros puestos. Estos triángulos generalmente los pueden utilizarse ya sea como manos o pies en ese sentido para las figuras.
Entonces, simplemente ustedes deciden si colocar el triángulo así o pueden doblar lo que son las puntas de estos triángulos al centro lo más que puedan y doblarlo hacia adentro. No queda un triángulo si se fijan, pero queda una figura un poco chistosa que es como un zapato, un trapecio. Y también pueden utilizar estos para meterlos adentro de los triángulos y colocar los brazos. Y ya es cuestión de cada quien dónde quiere colocar el brazo, ya sea aquí o acá más abajo, como ustedes deseen. Y los zapatos funcionan de la misma manera, aunque generalmente van hasta abajo, claro. Entonces ustedes pueden utilizar los triángulos de abajo o un poquito más arriba o como ustedes lo vayan viendo y generalmente ya tienen los pies puestos. Entonces esto ayuda a que las figuras en cierta manera se puedan, bueno, de por sí ya se sostienen solas, pero esto ayuda a que la figura tenga un atractivo visual un poco mejor. Ya en el siguiente video les mostraré un diablillo para que ustedes puedan ver cómo se trabajan este tipo de figuras y cuál es la creatividad que hay que tener. O sea, no creatividad que hay que tener, sino es esa imaginación que nosotros tenemos para realizar las figuras. Entonces, espero que les haya gustado, les haya servido y no me haya trabado tanto para que me hayan podido entender. Así que espero que les haya gustado.